Bienvenidos al avance del capítulo 59 de la telenovela F, En nombre del amor. Ali quedó completamente devastado después de perder prácticamente todo lo que más quería. Para él, F era alguien a quien amaba profundamente y ahora no le quedaba más opción que aceptar que había perdido la custodia y que ya no podía hacer nada para cambiar esa decisión. Aunque el dolor era enorme, por lo menos pudo escuchar las palabras de Hassan antes de que se marchara. Hassan se enfrentó a él y le dijo que había sido un buen papá para el niño. También le dio las gracias por haber cuidado de su hijo durante todo ese tiempo y por todo lo que había hecho por él. Después de decirle eso, Hassan volvió a subir al vehículo para marcharse junto a Acha y Efe. Mientras el vehículo se alejaba lentamente, Ali permanecía inmóvil observándolo sin poder hacer absolutamente nada para detenerlo. Solo podía quedarse viendo cómo se iban sintiendo un dolor cada vez más grande. Las lágrimas no dejaban de caer por sus mejillas mientras aceptaba que el niño al que había criado ya no estaría con él. Todo aquello era demasiado difícil de asumir y aún así no tendría otra alternativa que ver cómo el vehículo desaparecía poco a poco de su vista. Después de que pasó todo ese momento llegó la noche. Ali permanecía completamente solo dentro de la habitación que había sido de F. Allí seguía recordando una y otra vez todos los momentos que había compartido con el niño, pensando en todo lo que habían vivido juntos y en todo el cariño que le tenía. No podía dejar de pensar en esos recuerdos mientras el dolor seguía acompañándolo. Sin embargo, al mismo tiempo que Ali vivía esa tristeza, la situación era muy distinta para Acha y Hassan. Ellos estaban felices porque después de todo lo que había ocurrido, Efe estaba durmiendo nuevamente en la misma habitación con ellos. Para Acha y Hassan ese momento representaba una gran alegría, ya que por fin podía tener otra vez a su hijo a su lado. Así ya recibió una visita completamente inesperada. Un señor apareció en la mansión preguntando directamente por Risa. En ese momento el hombre explicó que era un viejo amigo suyo y que se llamaba Tefi. Así él le respondió que Risa no se encontraba en la casa en ese momento, pero aún así le pidió que pasara para ofrecerle un poco de café. Tefi aceptó la invitación, entró y simplemente se dejó atender por Asille mientras ella le servía café. Mientras todo eso sucedía, Hassan estaba en su casa. En un momento se asomó por la ventana y alcanzó a ver que Ali seguía afuera, dentro de su vehículo, donde incluso se había quedado dormido. Era evidente que permanecía allí porque extrañaba demasiado a Efe y no podía alejarse de él. Al ver esa situación, Hassan salió, se acercó hasta el vehículo y tocó la puerta. Después le ofreció un poco de café, pero Ali le respondió que no quería nada. Aún así, Hassan decidió subir al vehículo para hablar con él. Durante esa conversación le confesó que todo lo que estaba pasando también le estaba afectando mucho y que la primera noche tampoco había sido fácil para Efe. Le contó que el niño prácticamente no había podido dormir porque lo había estado extrañando durante toda la noche. Hassan le explicó con mucho detalle todo lo que Efe había sentido, diciéndole que el niño pasó una noche muy difícil, que no pudo pegar un solo ojo y que él mismo terminó llorando demasiado al ver que su hijo no había podido ser feliz durante esa primera noche. Después de escuchar todo eso, Ali le respondió que cuando un niño tiene miedo o tiene pesadillas, siempre busca abrazar a su mamá o a su papá, y eso era algo completamente normal, por lo que había que entenderlo. Entonces Hassan recordó que cuando él era un niño y vivía en el orfanato también pasaba exactamente por lo mismo, y que muchas veces se sentía de esa manera. Al escuchar esas palabras, Ali le dijo que ambos habían sido dañados por las personas que formaban parte de sus vidas y que por esa razón sus historias habían cambiado por completo. En ese momento apareció Acha acompañada de Efe. Apenas el niño vio a Ali, lo primero que hizo fue llamarlo papá. Al escucharlo, Ali salió rápidamente del vehículo y fue directamente hasta Efe para darle un fuerte abrazo. Acha observó toda esa escena y se sintió un poco incómoda al verla, aunque no dijo nada. Mientras tanto, Ali solo le preguntó al niño si estaba bien y le hizo saber que esperaba que todo estuviera bien con él. Acha le dijo a Ali que por favor entrara a desayunar. Acha, Hassan y el pequeño Efe y Ali estaban compartiendo el desayuno juntos después de haber pasado por tantas diferencias, tantos enfrentamientos y tantos problemas entre ellos. Por ese momento lograron dejar todo a un lado y simplemente compartieron la mesa con tranquilidad. Poco a poco el ambiente fue siendo más agradable y por un instante todos parecían estar disfrutando de ese momento sin discutir. Después de todo lo que habían vivido, ese desayuno transcurría de una manera mucho más calmada y todos intentaban mantener la armonía. Al mismo tiempo, en la mansión, Tefi ya estaba a punto de marcharse. Sin embargo, antes de que se fuera, Asille recordó que había olvidado hacerle una pregunta muy importante. Entonces le preguntó para qué quería ver a Risa. Tefi le respondió que únicamente quería hablar sobre Ali Demir porque él había sido la última persona que lo vio antes de que desapareciera.
Al escuchar esas palabras, Asille quedó completamente impresionada y no supo cómo reaccionar. Poco después, Teffy terminó marchándose. Mientras Asille permanecía muy preocupada, cada vez sentía con más fuerza que todo aquello que había permanecido oculto saldría a la luz tarde o temprano y todo iba a convertirse en un problema muy grande. Después de que terminó el desayuno, Ali salió de la casa de Hassan y Acha fue detrás para hablarle. En cuanto lo alcanzó, le dijo directamente que no volviera nunca más porque si seguía formando parte de sus vidas, Efe iba a sufrir mucho. También le pidió que por favor se fuera de una vez. Ali, sorprendido por esas palabras, le preguntó por qué lo estaba tratando de esa manera. Sin embargo, Acha volvió a repetirle que ya le había dicho que no quería volver a verlo y que esperaba que entendiera su decisión. Después de decir eso, Acha regresó a la casa, mientras Ali permanecía completamente callado, sin encontrar nada que responder. Cuando Acha volvió a entrar, Hassan trató de tranquilizarla, le dijo que todo iba a estar bien y que ahora por fin estaban juntos en casa y que eso era lo que verdaderamente importaba. Después le propuso que fueran a ver cómo estaba Efe. Los dos se acercaron hasta donde estaba el niño y se sentaron en la sala con él. Efe permanecía sentado, pero estaba muy callado y se notaba diferente. Entonces Hassan le preguntó qué le gustaría hacer ahora. Para sorpresa de los dos, Efe respondió que quería irse a su casa. Esa respuesta dejó a Hassan y a Acha completamente sin palabras porque entendieron que el niño quería volver a la mansión. Acha le preguntó si prefería hacer alguna otra cosa, sin embargo Efe volvió a responder que no, dejando a los dos todavía más confundidos y sin saber cómo reaccionar. Mientras Risa iba de camino hacia la mansión en su vehículo, alcanzó a darse cuenta de que Teffy estaba muy cerca de la casa. Cuando lo vio, le pidió al conductor que detuviera el vehículo. El conductor hizo lo que Risa le pidió y frenó en ese momento. Después de detenerse, Risa tomó otra decisión y le ordenó a unos hombres que siguieran al hombre que iba caminando. Quería que no lo perdieran de vista y que averiguaran todo lo que fuera posible sobre él. Desde ese instante comenzó el seguimiento porque Risa entendió que la presencia de Teffy no era una simple casualidad y que las cosas empezaban a complicarse para él. Al darse cuenta de que Teffy estaba cerca de su casa, comprendió que podía estar metido en un problema mucho más grande de lo que imaginaba y que debía saber exactamente qué estaba haciendo ese hombre y por qué había aparecido precisamente en ese momento. Mientras todo eso ocurría en la mansión, Zule estaba dándole de comer al bebé con total normalidad. En medio de ese momento apareció Asille y le preguntó dónde estaba Ali porque no lo veía por ninguna parte. Zule le respondió que simplemente había ido a buscar a Efe. También le explicó que ella le había dicho que no se fuera, pero que no le hizo caso y decidió marcharse de todas maneras. Después de decir eso, Zule reconoció que ella había pensado que sería feliz cuando Efe dejara la casa y ya no estuviera allí. Sin embargo, confesó que todo había resultado completamente diferente a como lo había imaginado. En lugar de sentirse mejor, se daba cuenta de que había ocurrido exactamente lo contrario y que, según sus propias palabras, había metido la pata. Ahora ya no sabía qué hacer frente a toda esa situación ni cómo cambiar lo que estaba ocurriendo. Así ya la escuchó con atención y le dijo que simplemente debía asumir las consecuencias de todo lo que ella misma estaba pensando y de todo lo que había provocado. Mientras todo eso ocurría, Hassan intentaba que el pequeño Efe pudiera distraerse un poco después de todo lo que había vivido. Sin embargo, el niño seguía completamente callado, muy pensativo y sin saber qué hacer. Al ver que Efe no lograba animarse, Hassan decidió llevarlo a un lugar que para él tenía un significado muy importante. Lo llevó hasta el sitio donde él creía que su padre había vivido sus últimos años y quiso que el niño conociera ese lugar. Una vez allí, Hassan comenzó a contarle que él nunca había tenido un papá a su lado, que nunca llegó a conocerlo y que toda su vida había transcurrido sin poder compartir con él. También le explicó que aquella bodega era lo único que quedaba de su padre y que precisamente por eso había querido llevarlo hasta allí para que él pudiera conocer algo relacionado con él. Efe permaneció observando el cuadro con mucha atención y simplemente disfrutó ese momento junto a Hassan, mientras escuchaba todo lo que él le estaba contando sobre su padre. Al mismo tiempo, en el local de Teffy apareció Risa. Apenas Teffy lo vio, guardó silencio mientras Risa se acercaba cada vez más hasta quedar frente a él. Entonces Teffy le preguntó qué había hecho con Ali Demir y cuál era el problema que tenía, pero Risa respondió que no le importaba eso. A pesar de esa respuesta, Teffy le dijo que estaba enterado de muchas cosas y que todas esas cosas lo habían avergonzado. Risa le pidió que por los viejos tiempos, si Hassan o Asille llegaban a buscarlo, no los dejara entrar, que permaneciera callado y no volviera a verlos nunca más. Teffy entonces le preguntó qué haría si no obedecía esa petición y si también pensaba matarlo. Sin responder directamente a esa pregunta, Risa terminó marchándose del lugar. Sin embargo, antes de irse dejó escondido un micrófono dentro del local de Teffy para poder escuchar todo lo que él dijera a partir de ese momento, con la intención de enterarse de cualquier cosa.
Hassan trató de mostrarle el cuadro a Efe para que pudiera verlo con tranquilidad. Sin embargo, justo en el momento en que el niño puso la mano sobre el cuadro, este se cayó. Efe se quedó preocupado por lo que acababa de pasar, pero Hassan enseguida le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien y que no había ningún problema. Después de tranquilizar al niño, Hassan se acercó para volver a poner el cuadro en su lugar. Mientras lo levantaba y lo acomodaba, se dio cuenta de que en la parte de atrás había un papel escondido. Ese detalle le llamó mucho la atención porque no esperaba encontrar algo allí. Entonces tomó el papel con cuidado y empezó a mirarlo, porque le parecía muy extraño que estuviera oculto detrás de un cuadro. Cuando abrió el papel, se dio cuenta de que el mensaje parecía estar dirigido a Ali Demir. Ese escrito decía que habían escuchado que Ali había regresado y que lo mejor era que se fuera, porque había cometido un nuevo error al volver al lugar donde había permanecido escondido durante 5 años. También decía que si no se marchaba, ese sería su final y que se verían obligados a tomar medidas. Apenas terminó de leer esas palabras, Hassan quedó completamente impresionado. No sabía qué podía pensar después de descubrir un mensaje tan extraño escondido detrás del cuadro. Empezó a caminar de un lado a otro mientras repetía para sí mismo que quien había escrito esa nota podía ser la misma persona que había matado a su padre. Su cabeza estaba llena de preguntas y no encontraba una explicación para lo que acababa de descubrir. Mientras tanto, Efe lo observaba sin entender lo que estaba pasando y le preguntó qué estaba haciendo. Hassan solo le respondió que no se preocupara, que todo estaba bien, aunque en realidad seguía tratando de entender todo lo que acababa de encontrar. Hassan recibió una llamada de Tefi. Apenas contestó, Tefi le pidió que fuera rápidamente porque necesitaba hablar con él. También le dijo que había muchas cosas relacionadas con la muerte de Ali Demir y que debía contarle cuanto antes. Al escuchar eso, Hassan quedó todavía más impresionado porque sintió que por fin podía empezar a descubrir lo que realmente había ocurrido antes de la muerte de su padre. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que toda esa conversación estaba siendo escuchada por Risa gracias al micrófono que había dejado instalado. Risa escuchó cada palabra y entendió de inmediato que Tefi estaba dispuesto a contar toda la verdad. En ese momento recibió la notificación de que Tefi había llamado a Hassan y que al parecer iba a revelarle todo lo que sabía. Al darse cuenta de eso, Risa decidió que lo mejor era no actuar todavía, marcharse del lugar y simplemente esperar nuevas instrucciones, porque entendía que toda la situación podía convertirse en un enorme peligro para él. Tefi estaba trabajando en su local de carpintería cortando madera cuando de un momento a otro volvió a aparecer Risa. Esta vez su presencia era mucho más distinta, porque llevaba una mirada que parecía que estaba dispuesto a hacer algo muy grave. Además tenía unos guantes puestos, lo que hacía que toda la situación resultara todavía más preocupante. Tefi se dio cuenta de que las cosas se estaban complicando y comprendió que algo muy serio estaba por suceder. Sin decir mucho, Risa cerró la puerta del local y le puso el pasador, dejando el lugar completamente cerrado. Mientras todo eso ocurría dentro del taller, Hassan iba de camino hacia el local de Tefi sin tener la mejor idea de lo que realmente estaba pasando allí, ni del peligro que se estaba desarrollando en ese mismo momento. Dentro del taller, Risa sacó un arma y con total tranquilidad le colocó un silenciador. Al ver aquello, Tefi le preguntó por qué iba a matarlo. Risa le respondió que aquello era algo que iba a pasar tarde o temprano y que incluso le había dado la oportunidad de salvarse, de quedarse callado y de no hacer nada, pero que él había decidido hablar demasiado. Tefi le contestó que era muy fácil decir todo eso teniendo un arma en la mano. Entonces Risa volvió a insistir y le exigió que entregara aquello que había mantenido guardado durante tantos años. Tefi, sin quedarse callado, le respondió que no fuera tan sinvergüenza y que dejara de actuar como un oportunista. Justo en medio de esa discusión, Hassan llegó al local. Cuando intentó abrir la puerta se dio cuenta de que estaba cerrada, así que comenzó a golpearla mientras llamaba a Tefi por su nombre una y otra vez. Al escuchar a Hassan afuera, Risa entendió que ahora estaba completamente acorralado y que la situación se le estaba saliendo de las manos. Mientras tanto, Hassan seguía intentando localizar a Tefi desde el otro lado de la puerta, sin saber qué estaba ocurriendo dentro del taller. En el interior del local, Risa y Tefi seguían enfrentados. En un momento, Tefi alcanzó a sujetar el arma, pero antes de que pudiera hacer algo, Risa le dio un fuerte martillazo en la cabeza. El golpe fue tan fuerte que Hassan logró escucharlo desde afuera. Sin perder un segundo más, empezó a hacer todo lo posible por entrar y logró romper la puerta. Al entrar, encontró a Tefi golpeado en la cabeza y con sangre saliendo de la herida. Enseguida comprendió que alguien había estado allí y comenzó a buscar por todas partes para tratar de encontrar a esa persona, aunque no lograba ubicarla. Todo se volvió un verdadero caos. En medio de esa situación apareció Kadir, quien preguntó qué era lo que estaba pasando al ver el desorden y la gravedad. Mientras todo seguía completamente fuera de control, Hassan tomó su teléfono porque acababa de recibir un mensaje de Tefi. En ese mensaje le advertía que huyera de Risa, que tomara a su familia y se
fuera cuanto antes. Al leer esas palabras, Hassan quedó todavía más impactado. Ahora todo era mucho más complicado y no sabía cuál era el siguiente paso que debía dar. Aún así entendió que debía hacer algo de inmediato. Sin quedarse más tiempo en la carpintería, salió rápidamente del lugar, pero no para alejarse del problema, sino porque decidió ir directamente a enfrentar a Risa sin que nadie supiera qué era exactamente lo que pensaba hacer cuando lo tuviera frente a frente. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.